Buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una innovación, por decirlo así. Vamos a pasar unas conferencias, porque son dos, que se dictaron hace algún tiempo, pero que mantienen toda su actualidad. La primera de esas conferencias es del doctor Miguel Villalona, oncólogo dominicano radicado en Estados Unidos, que les va a hablar sobre la patogenia del cáncer de pulmón. Eso está de moda, vamos a decirlo así, con el asunto de las mutaciones de los receptores que hay en la vía respiratoria y el surgimiento de nuevos medicamentos en el tratamiento del cáncer de pulmón. Esa va a ser la primera conferencia y se va a pasar hoy. La semana que viene vamos a pasar una conferencia de Frantucci Álvarez, que también es muy conocido dentro de los neumólogos dominicanos, sobre el tema de las células madre, que se habló precisamente en la mesa redonda que pasamos la semana pasada, las potencialidades que tiene. Eso también está sobre el tapete. De manera que en el día de hoy vamos a pasar al doctor Miguel Villalona con el tema patogenia del cáncer de pulmón, manejo y aproximación al paciente con cáncer de pulmón. Yo quise traer este tema en particular y voy a tratar de hablar rápidamente, no mucho tiempo, pero un poco también de cáncer de células pequeñas localizado, porque el doctor, gracias, el doctor Rancière me decía hace un par de años, el carcinoma de células pequeñas se cura, eso no es posible, eso no es curable. Entonces, pues quise también hablar un poquito de eso y traer eso a colación. Pero primero, claro, la diapositiva obligatoria, hablando de que el cáncer de pulmón en Estados Unidos es el que más mata, tanto a mujeres como a hombres. Si tú unes las dos cosas, más americanos mueren cada año que todos los que murieron ante la guerra civil. O sea que eso es una cosa que se señaló anteriormente. Y como pueden ver, cuando mira solamente a las mujeres, más mujeres mueren de cáncer de pulmón que mueren de cáncer de mama. Esta es una diapositiva que yo hice de una foto que tomé en Inglaterra. Yo acabo de regresar de un tour por el Reino Unido, y en el aeropuerto de Inglaterra yo vi esas cajas de cigarrillos. Y esas cajas de cigarrillos vienen con fotos. Y son fotos que te enseñan que tú tienes el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón si tú fumas. Y también hay otras que son todavía más feos, que son de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, unas ulcerotas grandísimas creciéndote a través de la cara y todo eso. Eso lo ponen en la caja de cigarrillos y todavía la gente compra los paquetes de cigarrillos. Esta diapositiva es la diapositiva que es la contraparte de la diapositiva que yo presenté en mi conferencia anterior, cuando hablábamos de cómo lo dividíamos con respecto a biología molecular. Esto es en realidad cómo se divide el cáncer de pulmón con respecto a histología. Ahora mismo en Estados Unidos el más común es adenocarcinoma. 45 a 50% de todos los casos de cáncer de pulmón que se presentan es adenocarcinoma. Que hace 20 años el carcinoma epidermoide era el número 1 con todo, pero está comenzando a cambiar. El carcinoma de células pequeñas continúa disminuyendo. En un momento determinado, 20%, y ya está como en 13% disminuyendo. Y en gran parte es porque el cáncer epidermoide y cáncer de células pequeñas es directamente asociado con cigarrillo. Y a medida que el cigarrillo disminuye, pues entonces los otros cánceres se comienzan a ser más prevalentes. Y esto es como en patología se ve un adenocarcinoma en el pulmón. Como pueden ver aquí, los rojos que ven en el medio, esos son lo que se llaman musicarmina. O sea, hacen una tinción de musicarmina y con eso determinan que hay cosas. Ven las glándulas, eso es arquitectónicamente, y hacen unas tinciones especiales de musicarmina para decirte que lo que tienes es un adenocarcinoma. Como pueden ver aquí, esas son glándulas, como hablaban, pero las glándulas están aquí un poquito más organizadas y ese es un carcinoma bronquialveolar, que es un tipo de adenocarcinoma. Aquí en esta diapositiva pueden ver lo que le llaman la perla de queratina, que es característico de un carcinoma de células epidermoides.
Y como pueden ver aquí, a mano izquierda, eso parece avena, ¿no? Parece como granos de avena, y eso es el carcinoma de células pequeñas, que también le llaman de células de avena. Aquí hay una electromicroscopía en el que pueden ver los gránulos de cromogranina, que es una cosa que ayuda también a determinar que tienes eso, que tienes carcinoma de células pequeñas. Entonces es muy importante tú saber la histología ahora mismo para tú desarrollar el tratamiento, cuál es la estrategia que vas a llevar. O sea, es importante en este momento no solamente que te digan tiene cáncer o tiene cáncer de pulmón, sino que te digan el tipo. Y los patólogos están ayudando también usando esta inmunohistoquímica. Y estos son la lista de extinciones de inmunohistoquímica que hacen los patólogos, y al final hay un website que pueden ir para ver lo que significan cada uno de ese tipo de cosas. Pero eso nos ayuda mucho a diferenciar en cuál es la histología que tenemos en los pacientes. El doctor Matos hacía una aclaración con respecto a la presentación de aspiración a través del CT scan, de la tomografía, y en realidad, pues más y más los oncólogos ponemos estrés en los patólogos para que tengan suficiente material para nosotros poder determinar el tipo de cáncer que tiene. Y muchas veces simplemente una aspiración no es necesario porque tú obtienes citología solamente, pero como la tecnología avanza, como muy bien se aclaró, se hacen varios pases y se consiguen pues mucho más material para uno poder hacer todos los estudios que se necesitan. Esta es la distribución por estadios de cáncer de pulmón. Como desafortunadamente 45% de los pacientes que presentan aparecen con un estadio 4, mientras que con respecto a estadio 1 y 2 un 16% y estadio 3 un 25%. El otro es porque no se sabe a la presentación, o el pulmonólogo no lo mandó al oncólogo, o se murió, o cualquier cosa, ¿no? Pero básicamente la gran mayoría es estadio 4, y ahora se ha hecho una clasificación nueva. Esto es del 2009, es reciente, salió ahora del horno, la nueva clasificación de estadio para carcinoma de pulmón. Y en morado yo he puesto aquí lo que ha cambiado con respecto a antes. O sea, como saben, el estadio en carcinoma de células no pequeñas dividimos, tenemos 3 categorías. Una es tumor, la otra categoría es envolvimiento de los nódulos linfáticos, y la última categoría si hay metástasis o no. Entonces, con respecto a tumor, el tamaño del tumor determina si tienes un T1 o tienes un T2, tienes un T3 o un T4. Entonces, anteriormente, el T1, como pueden ver, era lo que fuera menos de 3 centímetros. Y ahora lo han dividido en 2, y ahora tiene T1A y T1B si tienes menos de 2 centímetros, como lo hacemos en mama, o si tienes 2 a 3 centímetros. Con respecto a T2, lo que era T2 antes, ahora se ha dividido también entre T2A y 2B. Y básicamente lo que significa es que si tú tienes un tumor que es más de 5 centímetros, sería un T2B. Si tiene menos de 5 centímetros y tiene más de 3 centímetros, sería un T2A. Y cuando tienes más de 7 centímetros, que antes todavía era T2, ahora ya se llama un T3. O sea que esa clasificación ha subido. Con respecto a tener nódulos en el mismo lóbulo, es una cosa que tiene mucho que ver con el cirujano. Cuando el cirujano va a operar al paciente, a veces el paciente tiene 2 nódulos que están uno al lado de otro. Entonces dicen, bueno, este paciente tiene que estadio 3B, yo no debo operarlo porque tiene T4. Y no es así. Entonces, por eso, una de las cosas que se cambió en la nueva clasificación, y baja los T4 cuando tienes nódulos en el mismo lado, en el mismo lóbulo, baja a T3 en vez de T4. Y cuando es por extensión se queda igual. Cuando tienes metástasis en el pulmón, que es en el mismo pulmón ipsilateral, se llama un T4, o sea que ya no es un M como antes, sino es un T4. O sea que todavía ese paciente teóricamente se puede resecar si le hace una lobectomía. Y pacientes que tienen una efusión pleural, que antes se llamaba estadio 3B, ahora es metastásico. O sea, cuando tú miras estos dos,
el que tiene metástasis en el pulmón ipsilateral, comparado con que tiene fusión pleural, el que tiene fusión pleural le va más mal. Y antes era al revés en el estadio, entonces eso se ha cambiado. Si tienes en el pulmón contralateral, es una metástasis A, y si tienes distante, es una metástasis B. Básicamente eso es lo que ha cambiado en el estadio. Y para rápidamente cubrir esto, pueden ver aquí, hay un tumor que es T1A, chiquitico, un tumor que es T1B, más grande, aquí hay un tumor que es T2A, hay un tumor que es T2B, y como pueden ver aquí, y pueden ver aquí un T3, que ya es un tumor más grande, mucho más grande, y un tumor T4, como pueden ver aquí, es metástasis que tiene en el mismo lado. Con respecto a los tumores, a los nódulos linfáticos, que eso más o menos no ha cambiado, todavía tú sigues con N1 cuando es iliar, N2 cuando es mediastinal o paratraqueal, y N3 cuando ya haces supraclavicular, como los ven aquí. Y claro, metástasis, si tienes 1A, es la pleura, además de tener metástasis en el otro lado del pulmón, y si tienes 1B, ya es metástasis distante. Y esos son los ganglios linfáticos, cómo se distribuyen, ese tipo de cosas, que es más de interés del cirujano. Una de las cosas que es importante para el oncólogo es saber que todos los niveles fueron biopsiados. Y muchas veces tú ves pacientes que te llegan y tú no sabes en realidad el estadio que tiene, porque el cirujano simplemente sacó un lóbulo, pero no hizo la mediastinoscopía, no le mandó nódulos linfáticos al patólogo. Entonces esos son lo que nosotros le llamamos NX, o sea que no sabemos, o sea que puede estar positivo, puede estar negativo, y desafortunadamente la tomografía no es suficiente para decirte, tú tienes que tener esa patología. Y como pueden ver aquí, esto mira los criterios viejos y mira los criterios nuevos. Como pueden ver, los criterios nuevos separan mejor los estadios más avanzados, estadio 3A y estadio 2B, los separan más de los estadios 1A a 2A, comparado con los criterios viejos en el que había mucho cruce con respecto a eso. O sea que eso nos va a dar a nosotros, a los oncólogos que vemos al paciente luego de la cirugía, una mejor visión de cuál es el pronóstico, cómo el paciente le va a ir. Entonces, la esperanza es que ahora se están diagnosticando el cáncer del pulmón más temprano. Y parte de eso ocurre con el abuso y el uso de la tomografía. O sea, tenemos muchos pacientes que hacen tomografía por un problema cardíaco, o le hacen tomografía porque se presentan con otra cosa, y encontramos el tumor. ¿Entiendes? Y a veces tenemos que decidir qué hacer. Pero la parte buena de esto es que puedes encontrar cánceres curables más temprano. ¿Tú entiendes? Pero vas a encontrar otras cosas que no son cánceres. Y claro, tener una persona que te ayude en el diagnóstico, como el pulmonólogo y el radiólogo, el radiólogo invasivo es extremadamente importante. Y básicamente estas son las guías que usan en Estados Unidos. Si tú tienes estadio 1, usted tiene que operarse. O sea, cirugía es lo que se le manda, y si usted tiene estadio 2, cirugía es lo que se le manda. Si usted no puede operarse, porque tiene problemas de otra comorbilidad que no le dejan eso, entonces radioterapia bien dada, una radioterapia bien dada puede ser también curativa. Con respecto al oncólogo, el oncólogo dar quimioterapia, por muchos años, el oncólogo no tenía evidencia de que la quimioterapia ayudaba. En cáncer de mama es una cosa reflexiva. O sea, usted tiene una paciente que tiene enfermedad en los nódulos linfáticos, inmediatamente usted refiere al oncólogo para que el oncólogo le dé quimioterapia, o muchos cirujanos dan ellos mismos la quimioterapia. Pero en cáncer de pulmón eso no era reflexivo, y parte de eso era porque muchos de los estudios habían sido negativos, como pueden ver aquí, de un estudio, el ECO 3590 y el ALPI, en el que daban ese tipo de resultados que no eran concluyentes. Pero en 2004 se presentó este artículo en el New England Journal of Medicine, que fue lo que le llaman hecho por la Sociedad Internacional de Cáncer, y esto fue europeo, principalmente un estudio europeo, en el que vieron que dando
cisplatino combinado con lo que el oncólogo quisiera. Si daban 4 ciclos de cisplatino, que eso resultó en una ventaja de esos pacientes en su sobrevida después de la cirugía. Esta era la randomización, quimioterapia o no quimioterapia, y vieron que había una diferencia de sobrevida a 5 años. Cuando está hablando de cura, usted tiene que hablar de 5 años para cáncer de pulmón. Si usted está vivo y no tiene cáncer a los 5 años de pulmón, usted se considera curado. Eso no es necesariamente cierto en otras enfermedades, pero para cáncer de pulmón a 5 años es que usted se considera curado y esa es la meta. Y eso demostró que había casi un 5% de ventaja en sobrevida con el uso de quimioterapia en ese estudio. Este estudio, pacientes podían tener enfermedad de estadio 2, estadio 3A. ¿Entiende? Inclusive algunos 1B fueron, o sea que era un grupo mezclado. Entonces, eso llevó a un estudio adyuvante que se hizo en Canadá, y ese estudio adyuvante en Canadá solamente era por pacientes que tenían estadio 1B y estadio 2. Entonces, no usaron pacientes que tenían T3N0. Y claro, con la nueva clasificación eso es una diferencia, pero estadio 1B y 1-2. Y lo que vieron fue que usando cisplatino y vinorelbina, ellos trataron 482 pacientes, una ventaja de sobrevida a 5 años de un 15% y una ventaja de sobrevida sin enfermedad, o sea, cura, de un 13%. O sea que la quimioterapia en esos pacientes, eso fue en todo, en el grupo completo de 1B y 2A. Pero eso básicamente solo cuando miraron influenció en pacientes que tenían enfermedad 2A. O sea, los pacientes que tienen enfermedad 1B en realidad no fueron beneficiados. Y ahora mismo, en este momento, se recomienda, basado en ese estudio, que pacientes que tienen estadio 2 necesitan tratamiento de quimioterapia, estadio 1B no. Y este es el estudio confirmatorio. Usualmente nosotros esperamos que haya un estudio confirmatorio de fase 3 antes que todo el mundo comience, se monte en el vagón y comiencen a dar las cosas. Pero este es el estudio ANITA que se hizo también europeo, usando la misma quimioterapia, y mostró también una ventaja de sobrevida, 51% versus 42%, o sea, muy compatible con los otros. Y también solamente vieron en el estadio 2 y no en el estadio 1B. Cuando ponemos los estudios que se han hecho, yo no hablé de un estudio que es el estudio con Taxol carboplatino que se hizo en Estados Unidos para estadio 1B. Ese fue supuestamente positivo y luego resultó negativo. Yo lo puse aquí, pero no hablé en detalles de eso. Pero cuando podemos analizar el beneficio absoluto y la sobrevida a 5 años de estos pacientes y lo comparamos con cáncer de mama, si nosotros comparamos cáncer de mama que le damos tratamiento ahora mismo, si tiene estadio 2, la ventaja absoluta de dar quimioterapia es 14%. Si usamos estadio 1 de alto riesgo, ¿entiendes? Que el patólogo lo define mirando ese tipo de cosas, es un 8% la ventaja. La ventaja que hemos visto aquí con estos trials es 9% y 15% de beneficio absoluto. O sea que eso es muy importante, o sea que hemos logrado alcanzar con respecto a dar quimioterapia, si la damos bien y sabemos estadiar al paciente bien, lo mismo o mejor que lo que obtenemos con cáncer de mama. El estudio que mencioné del Taxol carboplatino, que no lo traje a colación, lo traigo ahora de nuevo porque fue un estudio que, como pueden ver, fue negativo, pero cuando ellos vieron pacientes que tenían una enfermedad mayor de 4 centímetros, sí había una diferencia. Y claro, eso va a estar cubierto por la nueva clasificación, porque la nueva clasificación te cambia automáticamente, si tiene un tumor de más de 5 centímetros, te cambia a ya ser estadio 2. ¿Tú entiendes? O sea que eso básicamente está cubierto con la nueva clasificación, pero notaron eso. O sea que un paciente que tiene un estadio más de 4, un paciente joven, paciente que puede tolerar ese tipo de cosas, tú puedes considerar darle quimioterapia sin tener nódulos linfáticos envueltos. Y esto básicamente es un cuadro en el que muestra los estudios positivos, los estudios negativos, y como pueden ver, la gran evidencia del estudio positivo en estadio 2 y estadio 3A. Mientras que todos estos estudios para estadio 1B y 1A han sido negativos, la única excepción, un estudio japonés
hecho con UFT, que no está disponible. Y claro, como los japoneses estadían los pacientes con cáncer de pulmón, es muy diferente a los americanos, además de que hay el cáncer diferente, con un pronóstico muy diferente que tienen los asiáticos comparado con los Estados Unidos. Estadio 3. Estadio 3, ahí sí es que hay que pelear. Ahí es que uno tiene que armarse de todos los tipos de municiones que uno pueda para poder pelear. Y claro, uno tiene que definir y sentarse con el paciente a decir, ¿vale la pena o no vale la pena? O sea, usted se sienta con el paciente y dice, bueno, esto es un tratamiento muy intensivo y usted tiene un chance pequeño, pero hay un chance de que usted puede tener una sobrevida larga y hay un chance de tratamiento, pero es un tratamiento que va a ser costoso y además de ser costoso, va a ser un tratamiento difícil en el que necesitamos un manejo comprensivo, necesitamos la ayuda del neumólogo por los efectos colaterales que podemos proporcionar. Y revisando cuáles son estadios 3, tenemos estadio 3A, que es cuando tiene envolvimiento de los nódulos mediastinales o cuando tienes un tumor de más de 7 centímetros o tienes un tumor ipsilateral, metástasis ipsilateral. O sea, esos pacientes no son considerados en general pacientes que pueden ir a cirugía inmediatamente, sino que son pacientes que teóricamente, si tú puedes obtener una remisión o ayudar a ese paciente, sí podrían considerarse candidatos a cirugía, pero no de entrada. Y solamente un estudio que voy a mostrar, que yo creo que es un estudio que habla mucho, muy alto, de cuál es el tipo de tratamiento que debe ofrecer el paciente, es un estudio en el que usaron pacientes que tenían N2, enfermedad N2. O sea, son pacientes que no son candidatos a cirugía de entrada. Si usted le hace cirugía a pacientes con N2, eso se ha comprobado, su sobrevida a 5 años es menos de 7%. O sea que no es adecuado. Entonces, estos pacientes lo que hicieron fue, dieron quimioterapia combinada con radiación y a un grupo de pacientes, si los pacientes tenían enfermedad estable o una respuesta, los pacientes fueron randomizados a recibir cirugía o a completar la radiación. Hay cierta cantidad de radiación que uno puede dar antes de la cirugía. Si uno se pasa de 45 Grays, entonces la cirugía tiene muchos problemas para cicatrizar, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando no se va a cirugía, uno se va hasta 61, 65 Gray, dependiendo de lo que tiene. Entonces, uno para la radiación para darle el chance, la posibilidad al paciente de que pueda tratarse con cirugía. En este caso en particular, hicieron eso, randomizaron a los pacientes con respuesta, o sea que si usted progresó, tuvo metástasis, ya no calificaba para eso, y decidían dar 2 ciclos adicionales de quimioterapia después de la radiación, completar la radiación, y el otro grupo de pacientes iban a cirugía. Y fue un estudio de 484 pacientes, y lo que demostró fue una diferencia de 2 meses en progresión, pero cuando miramos en progresión, en sobrevida sin enfermedad, pero cuando miramos a sobrevida total, la diferencia no fue significativa. ¿Y por qué fue eso? Porque pacientes que recibían quimioterapia, radiación y cirugía, había más pacientes vivos que no tenían tumor que le había regresado, pero más murieron sin progresar, porque hubo más pacientes que tuvieron morbilidad. Y una morbilidad asociada muchas veces a una mortalidad de hasta un 20%, con cirugía en ciertos pacientes, especialmente los que tienen neumonectomía. Y precisamente cuando ellos miraron a los pacientes que habían recibido neumonectomía, 26% murieron postoperatoriamente. O sea que los pacientes con lobectomía, cuando la lobectomía era el procedimiento indicado, esos sí se beneficiaron de la cirugía, mientras que los pacientes que ellos requerían una neumonectomía no se beneficiaron de eso. Estadio 3B es cuando ya el pulmón invade del otro lado los nódulos linfáticos, entonces N3. Y básicamente esos pacientes, hay mucha evidencia de que deben tratarse con una combinación de quimioterapia y radiación comparada con quimioterapia, o quimioterapia y radiación comparada con radiación, o quimioterapia y radiación al mismo tiempo comparada con quimioterapia y radiación secuencial, muestran que la quimioterapia concurrente, radiación concurrente, es la que te va mejor.
Y ese fue el estudio que nos dio las pautas de cómo debíamos tratar a esos pacientes con enfermedad de estadio 3B, de hacer una quimioterapia y radiación concurrente. O sea, si usted en el Gautier, por ejemplo, no tiene radiación, ¿entiende?, y quiere darle quimioterapia, entonces ese paciente pues no va a recibir el beneficio si usted espera darle radiación cuando usted concluye la quimioterapia. O sea, que usted tiene que incorporar las dos cosas. Y ese es estudio de confirmación que se hizo a través del ECO. Como pueden ver ahí, secuencial contra concurrente. Concurrente le fue mejor. En el ECO que ellos trataron de ver si dar la radiación 2 veces al día hacía una diferencia, pero no hizo diferencia, no vale la pena. Y como pueden ver, esas son las curvas. Ese es el RTOG, que confirmó también lo que hablábamos. Y pueden ver la diferencia concurrente contra concurrente BID y secuencial. O sea que el mejor fue la concurrente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un precio a pagar. Entonces, el precio a pagar es la toxicidad. O sea, vemos mucha inflamación producida por esas dos cosas. Y los pacientes te llegan con sibilantes, los pacientes te llegan que no pueden caminar, disnea de esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le preguntaba al doctor Marte, porque nosotros tenemos un manejo integrado que esos pacientes inmediatamente se refieren antes de comenzar la quimioterapia y radiación a un pulmonólogo para que nos ayude con rehabilitación pulmonar y el manejo de las complicaciones que estos pacientes también se infectan. O sea, hay un número de cosas que uno tiene que tratar de cosas. Y, por ejemplo, antes o hasta hace poco dábamos consolidación y ahora nos hemos retraído un poquito en dar consolidación después que concluimos la quimioterapia y la radiación por básicamente estos efectos. Y usualmente eso se ve en pacientes que tienen poca capacidad pulmonar para comenzar. Entonces, claro, tú tienes que ayudarte no solamente para el diagnóstico del pulmonólogo, pero también para evaluar la capacidad pulmonar que tiene el paciente y decidir lo que tiene que hablar. Brevemente, hablando de carcinoma de células pequeñas, el estadio es muy sencillo, extenso contra limitado. ¿Y quién define eso? El radioterapeuta, que es habilidad de cubrir todos los sitios de enfermedad con un puerto de radiación. ¿Y qué tipo ¿cómo te voy a decir?, de análisis se le manda a ese paciente? ¿Qué tipo de radiografía se le manda? ¿Un CT de pecho? Un CT, un MRI, resonancia magnética del cerebro, que eso es importante. El MRI es mejor, claro, es más caro. Hay que hacerlo con contraste si hace un CT. Y el CT de pecho debe cubrir el hígado, las adrenales, una gammagrafía ósea o un PET scan, si tienes el PET scan disponible. Esas son las cosas que tú haces para manejar. En un momento determinado se hacían también biopsia de médula ósea, pero eso ya ha caído y la gente no la usa mucho. Entonces tú defines si es extenso o limitado. Entonces el estadiaje determina el tratamiento. Si es limitado, tiene que darle quimio y radiación al mismo tiempo. Extenso, quimioterapia solamente. Claro, puedes usar radiación paliativamente. Un paciente que presenta con hemoptisis, un paciente que presenta con una obstrucción pulmonar, complicado con una septicemia, etcétera, etcétera. Pero en general, el tratamiento en sí es quimioterapia y radiación para limitado. ¿Y cuál es el pronóstico? Limitado es curable en 15%. Eso está demostrado a través de muchos estudios. Yo diría que con una radiación bien dada, eso aumenta probablemente 20 o más por ciento. Yo tengo muchos pacientes que han sido curados presentados con enfermedad limitada. El extenso es incurable. La sobrevida media con tratamiento son 10 meses. Entonces, claro, tenemos que pelear y buscar estrategias, ¿no entiendes?, que sean mejores que la quimioterapia para esos pacientes. Los metemos en remisión y los ayudamos, pero esos pacientes relapsan. Y cuando relapsan, vienen con una venganza. O sea, la venganza del espadachín manco. O sea, que uno tiene que tratar de buscar mejores formas de tratamiento para esos pacientes. Y este es un paciente, 6 semanas después, como pueden ver, un tumor, eso es quimioterapia solamente. ¿Entiendes? O sea, un tumor obstruyendo, produciendo todas esas cosas, una enfermedad mediastinal tremenda, real. Eso es 6 semanas de tratamiento con quimioterapia, porque es un tumor que es muy sensitivo a la quimioterapia. Inclusive nosotros tenemos un neurocirujano muy
muy agresivo que opera espina dorsal. Y el vino de Andy Anderson. El de Andy Anderson lo que están es sus fellows. Y el tipo opera al otro. Lo primero que él hace, él quiere saber la biopsia, porque si es small cell, entonces él no opera. Él quiere que le demos quimioterapia a ese paciente antes de él arriesgar todo ese procedimiento. Un paciente que presenta con compresión de médula ósea. ¿Entiendes? La radiación también es muy efectiva en esas circunstancias. Entonces, las otras cosas que tiene que, o sea, ¿cuál es la quimioterapia que usamos? Cisplatino etoposide. Eso es baratísimo. Eso es baratísimo. O sea, eso es genérico, eso lo hay en todos lados y no hay nada mejor. O sea, hablamos de irinotecan, hablamos de otro tipo de cosas, pero nada mejor. Cisplatino etoposide, eso cuesta menos que tú ir a un parque de diversiones. No, aquí también. Eso es baratísimo, eso es baratísimo. Me parece que son 10 pesos, $10 un vial de eso, una cosa así. Eso es bien barato. Sí. Y radiación concomitante. Claro, radiación es cara, tienes que saberla dar bien, ¿me entiendes? Estos pacientes, si tú le metes cobalto, pues muchas veces hay muchos de esos problemas de la neumonía que hablábamos, ese tipo de cosas. Y considerar radiación profiláctica al cerebro, porque el sitio de recurrencia en 60% de esos pacientes es en el cerebro. Y estas son las curvas que muestran los pacientes que recibieron radiación profiláctica, que se limitan a los que tuvieron una respuesta. O sea que en conclusión, el cáncer de pulmón localizado es curable. Las puertas para esta oportunidad de tu curarlo se cierran rápidamente. Manejo agresivo multidisciplinario, incluyendo el pulmonólogo, ¿entiendes? Es crucial. Y una vida no tiene precio. Muchas gracias. Bien, espero que les haya interesado la conferencia que dictó Miguel Villalona hace unos años, 2 o 3 años atrás, pero que mantienen toda su actualidad. O sea, todo eso que él dijo está sobre el tapete, está ventilándose ahora con más intensidad, con más fuerza que lo que se hacía hace 2 o 3 años atrás. La semana que viene nos volvemos a ver y espero que les haya gustado. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.